ahorita, además de Danilo, ahorita espero que sí funcione lo de la pantalla. Creo que no está funcionando bien, pero bueno. Entonces, lo primero es que les quiero hablar un poco sobre Ambrose Bierce. Resulta que este hombre, aunque H.P. Lovecraft fue el que popularizó el subgénero de terror que conocemos como terror cósmico, él se basó en otro montón de escritores como Edgar Allan Poe, Lord Dunsany, bueno, en Arthur Machen y en Ambrose Bierce para hacer muchos de sus relatos. No es que Ambrose Bierce fuera un escritor de terror como tal, sino que él era un escritor que tenía muchas facetas, desde el sarcasmo sardónico hasta la ironía reflexiva, y también tenía una parte macabra que se refleja en varios cuentos de terror que hay. Entonces, en la selección que hice, hay un cuento que pues a mí siempre me deja con los pelos de punta. Hay otro par que son como más bien reflexivos y hay uno que es realmente de los que se toma como terror cósmico, que se llama Un habitante de Carcosa. Entonces, bueno, hice la prueba, me demoró más o menos 10 minutos leyendo. Hay dos cuentos que son largos, que son los de 10 minutos, y ya los otros son corticos. Listo. Entonces espero que disfruten de la lectura. Y si no me escuchan, me avisan. Vale. Entonces, aquí hay dice, perdón, no, no, tranquila. Bueno, comencemos. Un habitante de Carcosa. Existen diversas clases de muerte. En algunas el cuerpo perdura, en otras se desvanece por completo con el espíritu. Esto solamente sucede por lo general en la soledad. Tal es la voluntad de Dios, y, no habiendo visto nadie ese final, decimos que el hombre se ha perdido para siempre, o que ha perdido o ha partido para un largo viaje, lo que es de hecho verdad. Pero a veces este hecho se produce en presencia de muchos, cuyo testimonio es la prueba. En una clase de muerte, el espíritu muere también, y se ha comprobado que puede suceder. Perdón, me perdí. Que el cuerpo, que puede suceder que el cuerpo, chavos. En una clase de muerte, el espíritu muere también, y se ha comprobado que puede suceder que el cuerpo continúe vigoroso durante muchos años, y a veces, como se ha testificado de forma irrefutable, el espíritu muere al mismo tiempo que el cuerpo, pero según algunos resucita en el mismo lugar en el que el cuerpo se corrompió. Meditando estas palabras de Ali, Dios le conceda la paz eterna, y preguntándome cuál sería su sentido pleno, como aquel que posee ciertos indicios, pero duda si no habrá algo más detrás de lo que él ha discernido, no presté atención al lugar donde me había extraviado, hasta que sentí en la cara un viento helado que revivió en mí la conciencia del paraje en el que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi alrededor se extendía una desolada y yerna llanura cubierta de hierbas altas y marchitas que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño, portadora de Dios sabe qué misterios e inquietudes. A largos intervalos se erguían unas rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas, como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto. Aquí y allá, algunos hombres secos, algunos árboles secos parecían ser los jueces de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia del sol, me pareció que el día debía estar muy avanzado, y aunque me di cuenta de que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física. No experimentaba ninguna sensación de molestia. Por encima del lúgubre paisaje se cernía una bóveda de nubes bajas y plomizas, suspendidas como una maldición visible.
En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos, pero ningún otro ruido, ningún otro movimiento rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Observé en la hierba cierto número de piedras gastadas por la intemperie y evidentemente trabajadas como herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo y medio hundidas en la tierra. Algunas estaban derribadas, otras se inclinaban en ángulos diversos, pero ninguna estaba vertical. Sin duda alguna eran lápidas funerarias, aunque las tumbas propiamente dichas no existían ya en forma de túmulos ni depresiones en el suelo. Los años lo habían nivelado todo. Diseminados aquí y allá, los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro pomposo o soberbio había lanzado su frágil desafío al olvido. Estas reliquias, estos vestigios de la vanidad humana, estos monumentos de piedra y afecto me parecían tan antiguos, tan deteriorados, tan gastados, tan manchados, y el lugar tan descuidado y abandonado que no pude más que creerme el descubridor del cementerio de una raza prehistórica de hombres cuyo nombre se había extinguido hacía muchísimos siglos. Sumido en estas reflexiones, permanecí un tiempo sin prestar atención al encadenamiento de mis propias experiencias, pero después de un poco pensé, ¿cómo llegué aquí? Un momento de reflexión pareció proporcionarme la respuesta y explicarme, aunque de forma inquietante, el extraordinario carácter con que mi imaginación había revertido todo cuanto veía y oía. Estaba enfermo. Recordaba ahora que un ataque de fiebre repentina me había postrado en cama, que mi familia me había contado cómo, en mis crisis de delirio, había perdido el aire y había pedido aire y libertad, y cómo me habían mantenido a la fuerza en la cama para impedir que huyese. Mm, Ay, me perdí. Allá. Eludí vigilancia de mis cuidadores y vagué hasta aquí para ir. ¿Dónde? No tenía idea. Sin duda me encontraba a una distancia considerable de la ciudad donde vivía, la antigua y célebre ciudad de Carcosa. En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana. No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de ningún perro, guardián, ni el mugido de ningún ganado, ni gritos de niños jugando, nada más que ese cementerio lúgubre, con su atmósfera de silencio y de terror, debida a mi cerebro trastornado. ¿No estaría acaso delirando nuevamente aquí, lejos de todo auxilio humano? Lejos de todo auxilio humano. ¿No sería todo esto una ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis mujeres y a mis hijos, tendí mis manos en busca de las suyas. Ay, ups, se me fue. Ya, en busca de las suyas, incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita. Un ruido detrás de mí me hizo mover la cabeza. Un animal salvaje, un lince, se acercaba. Me vino un pensamiento. Si caigo aquí, en el desierto, si vuelve la fiebre y desfallezco, esta bestia me destrozará la garganta. Salté hacia un lado, hacia él gritando. Pasó a un palmo de mí, trotando tranquilamente y desapareció tras una roca. Un instante después, la cabeza de un hombre pareció brotar de la tierra un poco más lejos. Ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja cuya cresta apenas se distinguía en la llanura.
Pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio vestido con pieles animales. Tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba. En una mano llevaba un arco y flechas, en la otra una antorcha llameante con un largo rastro de humo. Caminaba lentamente y con precaución, como si temiera caer en un sepulcro abierto oculto por la alta hierba. Esta extraña aparición me sorprendió, pero no me causó alarma. Me dirigí hacia él para interceptarlo hasta que lo tuve de frente. Lo abordé con el familiar saludo, que Dios te guarde. Ni me prestó la menor atención, ni disminuyó su ritmo. Buen extranjero, proseguí, estoy enfermo y perdido. Te ruego me indiques el camino a Carcosa. El hombre entornó su bárbaro canto en una lengua desconocida. Siguió caminando y desapareció. Sobre la rama de un árbol seco, un búho lanzó un siniestro aullido y otro le contestó a lo lejos. Al levantar los ojos, vi a través de una brusca fisura en las nubes a Aldebarán y a las hiadas. Todo seguía la noche, sugería la noche. El lince, el hombre portando una antorcha, el búho. Y sin embargo, yo veía incluso las estrellas en ausencia de la oscuridad. Veía, pero evidentemente no podía ser visto ni escuchado. Qué espantoso sortilegio dominaba mi existencia. Me senté al pie de un gran árbol para reflexionar seriamente sobre lo que más convendría hacer. Ya no tuve dudas de mi locura, pero guardaba cierto resquemor acerca de esta convicción. No tenía ya rastro alguno de fiebre, más ya no ya, perdón, más aún experimentaba una sensación de alegría y de fuerza que me eran totalmente desconocidas, una especie de exaltación física y mental. Todos mis sentidos estaban alerta. El aire me parecía una sustancia pesada y podía oír el silencio. La gruesa raíz del árbol gigante contra el cual yo me apoyaba abrazaba y oprimía una losa de piedra que emergía parcialmente por el hueco que dejaba otra raíz. Así la piedra se encontraba al abrigo de las inclemencias del tiempo, aunque estaba muy deteriorada. Sus aristas estaban desgastadas, sus ángulos roídos, su superficie completamente desconchada. En la tierra brillaban partículas de mica, vestigios de desintegración. Indudablemente, esta piedra señalaba una sepultura de la cual el árbol había brotado varios siglos antes. Las raíces hambrientas habían saqueado la tumba y aprisionado la lápida. Un brusco soplo de viento barrió las hojas secas y las ramas acumuladas sobre la lápida. Distinguí entonces las letras del bajo relieve de su inscripción y me incliné a leerlas. Dios del cielo, mi propio nombre, la fecha de mi nacimiento y la fecha de mi muerte. Un rayo de sol iluminó completamente el costado del árbol mientras me ponía en pie de un salto lleno de terror. El sol yacía en el rosado oriente. Yo estaba de pie entre un enorme disco rojo y el árbol, pero no proyectaba sombra alguna sobre el tronco. Un coro de lobos aulladores saludó al alba. Los vi sentados sobre sus cortos traseros, solos y en grupos, y en la cima de los montículos y de los túmulos irregulares que llenaban a medias el desierto panorama que se prolongaba hasta el horizonte. Entonces me di cuenta de que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Tales son los hechos que comunicó el espíritu de José Rabadín al medium bairolés. Fin. Ya. ¿Qué opinan? Malo, una pregunta. ¿Esto hace parte de una serie de cuentos? ¿O es un cuento No, totalmente independiente?
Sí, son cuentos O viene libres, como pues una como serie de cuentos cuentos. en historia, tipo, no sé, Sí, son cuentos libres, pues como cuentos. ok, ok, cerrados, estaba pensando que pronto fuera algo como Crónicas Marcianas, que son como unos textos a veces un poco independientes, pero al final son una historia completa todos ellos juntos. Pues vieras, yo en algunos que vi sobre perros, creo que hacían parte de la misma historia, pero esta como tal, no, esta sí es como independiente. La escogí porque este es como uno de los cuentos que lo conecta con esto que es el terror cósmico, que en realidad es como esta idea de no tener em, l- la posibilidad de que un héroe haga algo por algo, de que, por ejemplo, los espíritus están ahí, pero son seres que pasaron de otras épocas, ¿cierto? Entonces, por eso, pues como que lo traje a colación, justamente este cuento. Otra cosita que les quería contar de Ambrose Bierce, que me pareció loquísima, yo no sabía de eso, es que el man no se sabe cuándo se murió. O sea, le ponen fecha de muerte de 1914, pero resulta que él, pues él nació en una familia muy católica en Ohio y esta gente pues era un fastidio pues mm, muy cuadriculados, entonces él se logró pues escapar de esa familia. Y que, bueno, gracias Nata. Y entonces resulta que él también tuvo una hermanita, la hermana menor también se logró escapar de esa familia, pero se la comieron en África unos caníbales mientras ella era una misionera. Entonces, pues es una cosa toda extraña. Y el punto es que él pues se metió Es a... una cosa toda extraña. ¿Qué? ¿De verdad? Wow. Exacto. ¿Y qué fue lo otro? Bueno, entonces resulta que el man se metió a ser militar pues en la guerra civil de Estados Unidos. Ser militar pues en la guerra civil de Estados Unidos. Le fue súper bien porque no se murió, pero se salió de ahí porque no le dieron un Le fue puesto súper bien más porque no se grande. murió, pero se salió de ahí porque no le dieron un puesto más grande. Y ya se dedicó a ser periodista y escritor. Y ya como en los Y ya 70 se dedicó a ser años, periodista y escritor. Y ya como en los eh, 70 años, le dio por irse para México y se unió al ejército de Pancho Villa. Y ya en el ejército de Pancho Villa, pues él fue periodista y entonces él escribió lo siguiente, que era otra cosa que les quería contar, una entonces se le carta que él escribió lo escribió. siguiente, que era Entonces, él en una carta del 1 de octubre de 1913 escribió con sarcasmo, adiós, si oyes que he sido colocado contra un muro mexicano y me han fusilado, por favor comprende que me parece una manera excelente de morir de una manera excelente de salir de esta vida. Supera a la ancianidad, a la enfermedad o a la caída por las escaleras de la bodega. Ser un gringo en México, eso sí es eutanasia. Y ya, se dejó de saber de él en 1913. Lo último que supieron de él fue esa carta. Entonces, bueno, este tuvo una vida más problemática que Rambo, no lo sabría decir tal el vez. de Una temporada en el No lo infierno, sabría decir tal vez. que fue el mejor escritor francés, pero renunció a los 19 años y terminó por allá sin una pierna, traficando armas en África. Mejor dicho, esas vidas todas atropelladas de estos autores, ¿no? Definitivamente. Bueno, seguiré con otro. ¿Cómo vamos, chicos? Listo, otro. Voy a leer uno Vamos súper, hiper, bien. mega Listo, corto otro. para descansar. Este se llama Egoísta. Los que están viendo en la pantalla ya lo terminaron de leer. Egoísta. Persona de mal gusto que se interesa más en sí mismo que en mí. Fin. Esa hace parte de una serie Ese me de gustó mucho, relatos ese que me gustó cuentan mucho, allá. lo voy a poner en las historias. Ese es excelente.
Ok, leeré otro. Es que no quiero ir al que me parece súper escalofriante todavía, entonces les voy a leer este otro que es medianamente corto y Este también otro es medianamente corto interesante. y también es interesante. A mí me Bueno, gusta el diccionario del diablo. ah, qué bien. ¿Sabes qué? Me di cuenta que Alberto Montt hizo ilustraciones de ese libro. Alberto Montt hizo ilustraciones de ese libro. Ah, sí, Hmm. excelente. Ay, ay, ay. Que se me escapó Ay, ay, el, ay. Se me escapó el sitio donde lo estoy leyendo desde el celular, que me parece sitio más donde lo cómodo. estoy leyendo. Listo. Entonces, aquí dice, cimitarra. Cuando el gran Gichikutai era mikado, condenó a la decapitación a Jijiri, alto funcionario de la corte. Poco después del momento señalado para la ceremonia, ¿cuál no sería la sorpresa de su majestad al ver que el hombre que debió morir 10 minutos antes se acercaba tranquilamente al trono? 1.700 dragones, exclamó el enfurecido monarca. No te condené a presentarte en la plaza del mercado para que el verdugo público te cortara la cabeza a las 3 y no son ahora las 3:10. Hijo de 1.000 ilustres deidades, respondió el ministro condenado. Todo lo que dices es tan cierto que en comparación la verdad es mentira. Pero los soleados y vivificantes deseos de vuestra majestad han sido pestilentemente descuidados. Con alegría corrí y coloqué mi cuello indigno en la plaza del mercado. Apareció el verdugo con su desnuda cimitarra, ostentosamente la floreó en el aire y luego, dándome un suave toquecito en el cuello, se marchó, apedreado por la plebe, de quien siempre he sido un favorito. Vengo a reclamar que caiga la justicia sobre su deshonorable y traicionera cabeza. ¿A qué regimiento de verdugos pertenece ese miserable de negras entrañas? Al Gallardo 9837. Lo conozco, se llama Samshi. Uy, esos nombres. Que lo traigan ante mí, dijo el Mikado a un ayudante. Y media hora después, el culpable estaba en su presencia. Oh, bastardo hijo de un jorobado de 3 patas sin pulgares, rugió el soberano. ¿Por qué has dado un suave toquecito al cuello que debiste tener el placer de cercenar? Oh, bastardo, hijo de un... Ah, perdón, ups. Señor de las cigüeñas y de los cerezos, respondió inmutable el verdugo. Ordénele que se suene las fauces con los dedos. Ordenólo el rey, Yigiri sujetóse la nariz y resopló como un elefante. Todos esperaban ver cómo la cabeza cercenada saltaba con violencia porque nada ocurrió, pero nada ocurrió. La ceremonia prosperó pacíficamente hasta su fin. Todos los ojos se volvieron entonces al verdugo, quien se había puesto tan blanco como las nieves que coronan el Fujiyama. Le temblaban las piernas y respiraba con un jadeo de terror. Por 1.000 leones de colas de bronce, gritó. Soy un espadachín arruinado y deshonrado. Golpeé sin fuerza al villano porque al florear la cimitarra la hice atravesar por accidente mi propio cuello. Padre de la luna, renuncio a mi cargo. Dicho esto, agarró su coleta, levantó su cabeza y avanzando hacia el trono, la depositó humildemente a los pies del Mikado. Fin. ¿Qué tal? Está muy bueno, está muy bueno. ¿Qué tal? Muy, muy, muy bueno. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. ¿quieren comentar algo más? Bueno.
Continúo leyendo. Nata perdió la cabeza. Me de cuento. Continúo leyendo. Pero todo quedó Que claro, Nata ¿cierto? está perdiendo la cabeza con estos cuentos. Pero todo quedó claro, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, Excepto sí. por Jijijirri. Ay, esos nombres tan extraños. bueno. Ahorita lo leí un montón de veces Ay, esos y no nombres era tan capaz, extraños. Ahorita lo leí un montón sinceramente. de veces y no era capaz, sinceramente. Sí, yo me imagino. Sí, esos nombres horribles, pero bueno. Mariluz está llamando al verdugo. Sí, esos nombres horribles, pero bueno. Ay, ahora Mari, no sabía que estabas por aquí. Ah, no, al otro, Ay, no sabía que estabas por aquí. ¿Cómo será el apellido? O sea, Jijiji será nombre y Ri el apellido o todo su nombre. Es probable, porque eso es como japonés, pues como si Es fuera probable, una porque especie eso de es historia japonesa. como japonés, pues como si fuera una especie de historia japonés. Ese nombre es muy divertido. Jijijiji. Sí. Bueno, chicos, yo creo que ya es momento de mostrarles el gran cuento y luego ir terminando con uno más suave para descansar de lo que les voy a leer. Para descansar de lo que les voy a decir. Tu. Ton. Macabro. Me disculparán los que aman los perros. Entonces, viene aquí aceite de perro. Me llamo Buffer Beans. Nací de padres honestos, en uno de los más humildes caminos de la vida. Mi padre era fabricante de aceite de perro y mi madre poseía un pequeño estudio a la sombra de la iglesia del pueblo, donde se ocupaba de los no deseados. En la infancia me inculcaron hábitos industriosos. No solamente ayudaba a mi padre a procurar perros para sus cubas, sino que con frecuencia era empleado por mi madre para eliminar los restos de su trabajo en el estudio. Para cumplir este deber, necesitaba a veces toda mi natural inteligencia, porque todos los agentes de la ley de los alrededores se oponían al negocio de mi madre. No eran elegidos con el mandato de oposición, ni el asunto había sido debatido nunca políticamente. Simplemente era así. La ocupación de mi padre, hacer aceite de perro, era naturalmente menos impopular, aunque los dueños de los perros desaparecidos lo miraban a veces con sospechas que se reflejaban hasta cierto punto en mí. Mi padre tenía como socios silenciosos a dos de los médicos del pueblo, que rara vez escribían una receta sin agregar lo que les gustaba designar la lata de óleo. Es realmente la medicina más valiosa que se conoce, pero la mayoría de las personas es reacia a realizar sacrificios personales para los que sufren, y era evidente que muchos de los perros más gordos del pueblo tenían prohibido jugar conmigo, hecho que afligió mi joven sensibilidad y en una ocasión estuvo a punto de hacer de mí un pirata. A veces, al evocar aquellos días, no puedo sino lamentar que al conducir indirectamente a mis queridos padres a su muerte, fui el autor de desgracias que afectaron profundamente mi futuro. Una noche, al pasar por la fábrica de aceite, perdón, se me cayó el micrófono. Ay. Ok. Una noche, al pasar por la fábrica de aceite de mi padre, con el cuerpo de un niño rumbo al estudio de mi madre, vi a un policía que parecía vigilar atentamente mis movimientos. Joven como era, yo había aprendido que los actos de un policía, cualquiera sea su carácter aparente, son provocados por los motivos más reprensibles. Y lo eludí metiéndome en la aceitería por una puerta lateral casualmente abierta. Cerré enseguida y quedé a solas con mi muerto. Mi padre ya se había retirado. La única luz del lugar venía de la hornalla, que ardía con un rojo rico y profundo bajo uno de los calderos, arrojando rubicundos reflejos sobre las paredes. Dentro del caldero, el aceite giraba todavía en indolente ebullición
y empujaba ocasionalmente a la superficie un trozo de perro. Me senté a esperar que el policía se fuera, el cuerpo desnudo del niño en mis rodillas, y le acaricié tiernamente el pelo corto y sedoso. ¡Ah, qué guapo era! Ya a esa temprana edad me gustaban apasionadamente los niños, y mientras miraba al querubín, casi deseaba que en mi corazón que la pequeña herida roja de su pecho, la obra de mi querida madre, no hubiese sido mortal. Era mi costumbre arrojar los niños al río que la naturaleza había provisto sabiamente para ese fin, pero esa noche no me atreví a salir de la aceitera por temor a la gente. Ay, después de todo, me dije, no puede importar mucho que lo ponga en el caldero. Mi padre nunca distinguiría sus huesos de los de un cachorro, y las pocas muertes que pudiera causar el reemplazo de la incomparable lata de óleo por otra especie de aceite no tendrá mayor incidencia en una población que crece tan rápidamente. En resumen, di el primer paso en el crimen y traje sobre mí indecibles penurias, arrojando al niño al caldero. Ay, ay, ay. Al día siguiente, un poco para mi sorpresa, mi padre, frotándose las manos con satisfacción, nos informó a mí y a mi madre que había obtenido un aceite de una calidad nunca vista por los médicos a quienes había ya llevado muestras. Agregó que no tenía conocimiento de cómo se había logrado ese resultado. Los perros habían sido tratados en forma absolutamente usual y eran de razas ordinarias. Consideré mi obligación explicarlo y lo hice, porque aunque mi lengua se habría paralizado si hubiera previsto las consecuencias. Lamentando su antigua ignorancia sobre las ventajas de una fusión de sus industrias, mis padres tomaron de inmediato medidas para reparar el error. Mi madre trasladó su estudio a un ala del edificio de la fábrica y cesaron mis deberes en relación con sus negocios. Ya no me necesitaban para eliminar los cuerpos de los pequeños superfluos, ni había por qué conducir perros a su destino. Mi padre los desechó por completo, aunque conservaron un lugar destacado en el nombre del aceite. Tan bruscamente impulsado al ocio, se podría haber esperado naturalmente que me volviera ocioso y disoluto, pero no fue así. La sagrada influencia de mi querida madre siempre me protegió de las tentaciones que acechaban a la juventud, y mi padre era diácono de la iglesia. ¡Ay! ¿Qué personas tan estimables llegaran a mí por mi culpa a tan desgraciado fin? Al encontrar un doble provecho para su negocio, mi madre se dedicó a él con renovada asiduidad. No se limitó a suprimir a pedido niños inoportunos. Salía a las calles y a los caminos a recoger niños más crecidos y hasta aquellos adultos que podía atraer a la aceitería. Mi padre, enamorado también de la calidad superior del producto, llenaba sus cubas con celo y diligencia. En pocas palabras, la conversión de sus vecinos en aceite de perro llegó a convertirse en la única pasión de sus vidas. Una ambición absorbente y arrolladora se apoderó de sus almas y reemplazó en parte la esperanza en el cielo que también los inspiraba. Tan emprendedores eran ahora que se realizó una asamblea pública en la que se aprobaron resoluciones que los censuraban severamente. Su presidente manifestó que todo nuevo ataque contra la población sería enfrentado con espíritu hostil. Mis pobres padres salieron de la reunión desanimados, con el corazón destrozado y creo que no del todo cuerdos. De cualquier manera, consideré prudente no ir con ellos a la aceitera esa noche y me fui a dormir al establo. A eso de la medianoche, según algún impulso misterioso, me hizo levantar y atisbar por la ventana de la habitación del horno, donde sabía que mi padre pasaba la noche. El fuego ardía tan vivamente como si se esperara una abundante cosecha
para mañana. Uno de los enormes calderos burbujeaba lentamente con un misterioso aire contenido, como tomándose su tiempo para dejar suelta toda su energía. Mi padre no estaba acostado. Se había levantado en ropas de dormir y estaba haciendo un nudo en una fuerte soga. Por las miradas que echaba a la puerta del dormitorio de mi madre, deduje con sobrado acierto sus propósitos. Inmóvil y sin habla por el terror, nada pude hacer para evitar o advertir. De pronto se abrió la puerta del cuarto de mi madre, silenciosamente, y los dos, aparentemente sorprendidos, se enfrentaron. También ella estaba en ropas de noche y tenía en la mano derecha la herramienta de su oficio, una aguja de hoja alargada. Tampoco ella había sido capaz de negarse al último lucro que le permitían la poca amistosa actitud de los vecinos y mi ausencia. Por un instante se miraron con furia a los ojos y luego saltaron juntos con una ira indescriptible. Luchaban alrededor de la habitación, maldiciendo el hombre, la mujer chillando, ambos peleando como demonios, ella para herirlo con la aguja, él para ahorcarla con sus grandes manos desnudas. No sé cuánto tiempo tuve la desgracia de observar ese desagradable ejemplo de infelicidad doméstica, pero por fin, después de un forcejeo particularmente vigoroso, los combatientes se separaron repentinamente. El pecho de mi padre y el arma de mi madre mostraban pruebas de contacto. Por un momento se contemplaron con hostilidad. Luego, mi pobre padre, malherido, sintiendo la mano de la muerte, avanzó. Tomó a mi querida madre en los brazos desdeñando su resistencia. La arrastró junto al caldero hirviente, reunió todas sus últimas energías y saltó adentro con ella. En un instante ambos desaparecieron, sumando su aceite al de la comisión de ciudadanos que había traído el día anterior la invitación para la asamblea pública. Convencido de que estos infortunados acontecimientos me cerraban todas las vías hacia una carrera honorable en ese pueblo, me trasladé a la famosa ciudad de Otungui, donde se han escrito estas memorias con el corazón lleno de remordimiento por el acto de insensatez que provocó un desastre comercial tan terrible. Fin. ¿Qué tal? Wow, wow, qué cuento tan duro. Sí, ok. También aceite de perro, no. También aceite de perro, no. Y no solo eso, pues como la desaparición de los niños. Y no solo eso, pues como la desaparición de los niños. Sí, los niños, un niño viendo la muerte de sus padres, todo el mundo asesinado por el aceite. Es fuerte, muy fuerte, realmente el cuento es muy fuerte. Sí, es rarito. Y bueno. Sí, es rarito. Y bueno. Esos eran los que tenías malo, ¿o había alguno otro? No, falta uno para bajar estos ánimos que quedan así como extraños después de este cuento. Después de este cuento. Me encanta la forma de narrar, de las formas es como natural respecto al horror. Dice Natalia. Qué bien. Hace todo lo posible. Sí. Malo es histriónica. Sí, pero bueno, sí hay que practicar. Me gusta esa parte como de la actuación, de vivir el momento, de... Bacano. Ah, gracias, jóvenes. Bueno, les voy a leer entonces el último. Y es bien cortito. Espero que hayan disfrutado de la compañía de Ambrose Bierce y Mallory la histriónica. Entonces, comenzamos. Un león que vagaba por el bosque se clavó una espina en una pata y al encontrar un pastor le pidió que se la extrajera. El pastor lo hizo y el león, que estaba saciado porque acababa de devorar a otro pastor, siguió su camino sin hacerle daño.
Algún tiempo después, el pastor fue condenado a causa de una falsa acusación a ser arrojado a los leones en el anfiteatro. Cuando las fieras estaban por devorarlo, una de ellas dijo, este es el hombre que me sacó la espina de la pata. Al oír esto, los otros leones honorablemente se abstuvieron, y el que habló se comió él solo al pastor. ¿Y ya? Está muy bueno, muy bueno. Le hace mucha crítica a la religión. Está Puede ser. Uy, genial. hay uno. Hay No, uno antes le sobre dio el médicos. honor, le dio el honor. Hay uno sobre médicos. Sobre médicos. Sí, ahí lo tenía por si querían una ñapa. Es cortiquico. Dicen, el perro y el médico. Como que la mascarilla lo devoró, que El perro y el médico. Pero era, un perro vio a un médico asistir al entierro de un adinerado paciente. No, perdón. Un perro que vio a un médico asistir al entierro de un adinerado paciente dijo, ¿cuánto espera desenterrarlo? ¿Por qué habría de desenterrarlo? Preguntó el médico. Cuando entierro un hueso, dijo el perro, es con la intención de destaparlo más tarde y roerlo. Los huesos que yo entierro, dijo el médico, son los que ya no puedo roer. Y ahí acaba el cuento. Feo, Y ¿no? ahí acaban. que respondan los médicos. Los médicos particulares. Oiga, qué tipo Los no. médicos particulares. Qué autor tan impresionante. Sí, y ahí se los dejo. Ambrose Bierce, Sí, ya lo se los dejo. conocieron. realmente impresiona Ambos lo días que. ya lo conocieron. Me dice Natalia que le dio más miedo. Pues sí, es mucho Pero es más como el ego del médico. sarcástico. Pues sí, Del es todo. mucho más sarcástico del todo. Excelente, Malo, excelente. Bueno, mis muchachos. ¿Qué otros escritores hay como de la época, de esos mismos estilos? ¿Este es de No qué sé, época? no Como sé. de, Ah, bueno, él es de de antes de 1800. 1900, ¿cierto? Es el tipo que Sí, espérate que escribió yo busqué. Él nació en 1800. 1842. No es como el Él nació en cuento moderno. 1842. 1842, sí, ok. Entonces no sabría qué otros por esa, pues como por el estilo. Entonces no sabría Lovecraft qué es como otros de por esa, 1900, pues, como ¿cierto? por el estilo. Lovecraft es Mariluz, como de 1900, ¿cierto? Mariluz tiene una pregunta. En tiempos de pandemia, mucho hueso para roer. Dice Mariluz, ¿por qué en lo de adinerado? ¿Cómo así? Cuando ya no lo puedes robar, mascota, lo sentí. Natalia va a tener pesadillas hoy. Ah, que la pregunta era para Natalia. Ah, Ok, ya. es un chat interno acá. Sí, sí, entre las hermanitas Castro. Sí, sí, entre las hermanitas Castro. Ajá. Ok, bueno Bueno, esos chicos, son muchas los gracias por autores que acompañarme. te gustan a ti, que te encantan. Ok, bueno chicos, Pues muchas gracias por no, en acompañarme. realidad es la Pues no, literatura con en la que me realidad es levanté la en mis literatura con la que me 17 a levanté 19 años más o en menos. mis 17 a 19 años más o menos. Sí. Entonces me encantaba pues leer sobre eso, me leí por ahí unos 5 Entonces me cuentos encantaba pues diferentes leer sobre sobre eso, Jack el me leí Destripador por ahí unos 5 cuentos diferentes sobre Jack el Destripador. y así, pues esas historias Pero de terror me este es gustaban. que terror es Y un así, poco pues como esas más gore, historias de ¿no? terror me Como gustaban. Ajá, sí, es como más un de, poco de, más, de porque normalmente estripar. el Sí, es terror tiene como por más ahí un misterio, de tipo estripar. eso, a veces como cosas oscuras que uno no sabe y al final se revela todo. Este es un poquitico más gore, más visceral, más, sí, más, muestra escenas más crudas pues, en todo el desarrollo del cuento. Es un terror más fuerte. ¿Aló?
¿Aló? ¿Alguien por ahí? ¿Aló? ¿Pasó algo? ¿Nata, escuchas? ¿Aló? No, malo, estaba con problemas. Sí escuchas, pero no escuché. No, decía yo que este tipo de cuentos es un terror distinto al que uno acostumbra como a leer, es como más gore. Eh, yo escucho. Que típicamente las historias de terror, por ejemplo, Edgar Allan Poe no cuenta las cosas de esa manera. Normalmente es como un misterio, que es como un caso medio policíaco en que otro le cuenta a otra persona de un tema misterioso, eh, digamos, con fenómenos sobrenaturales o con eventos que todavía no se sabe qué es lo que están pasando y juega un poquitico más como con la emoción del lector que vista pues a través del personaje de la historia, que está ahí metido en la oscuridad, que escucha sonidos raros, que está alerta porque algo está ocurriendo, que se siente esas cosas que pasaron y las describe. Pero esta es distinto, esto es mostrando, no, lo asesiné de tal manera, lo abrí de tal otra, me comía a los perros, mataba a esta persona con un puñal, lo tiraba hacia allá, muestra un poquitico más gore, es un terror distinto al que uno está acostumbrado como a leer. Yo personalmente no había leído historias así tan fuertes, excepto quizá las de Hannibal, pero eso es más policíaco que terror, entonces uno no alcanza como, son más poquiticos los eventos donde hay ese tipo de descripciones tan fuertes. No sé si alguien más había leído literatura de este estilo. Nadie más. ¿Se están cayendo las conexiones o qué? Ah, Natalia aquí dice. Ah, eso es la naturalidad a la que me refería. Me gusta que no dice como buscando ser muy terrorífico, sino simplemente como es malo dice que se cayó en internet. Ok, sí, sí, exactamente. Es una descripción de lo que está pasando y es natural en su mundo y en su entorno lo que está ocurriendo. Sí, exactamente. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Les estaré enviando la invitación entonces para el martes, el jueves de la próxima semana y el sábado nos volvemos a encontrar entonces. El próximo será el martes, todavía no tengo quién, si no encuentro pues lo hago yo. Si de pronto alguien quiere, de los que están conectados, quiere participar y leer, Mariluz, por ejemplo, y nos quisiera compartir algo, el martes a esta hora está perfecto. Tú estás en Chile, allá hay una hora más en estos momentos, pero no gracias. Ok. Bueno, está bien. Entonces, Luisa, ¿cómo está el martes? Libre. Ah, Luisa podría ser entonces la próxima invitada. Y perfecto. Y no, muchas gracias a ella antes por las lecturas, por la escogencia de los cuentos, por Muy la bueno. dramatización. Cuando decía histriónica, espero que no haya sido malentendido pues esa palabra. Antes lo decía de una bonita manera. Bueno, chicos, muchas gracias por asistir. Nos vemos entonces el martes y Luisa nos estará contando qué autor va a leer Claro que en su sí. momento. Y espero que les esté gustando el ratico que podemos compartir por acá. Listo, nos vemos entonces luego. Chao, un abrazo para todos. Chao. No, 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 no.